La EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de los objetivos a destacar, vamos a tener lo que es la definición de EPOC, epidemiología y los factores de riesgo. La definición propuesta por la iniciativa GOL propone que es una enfermedad prevenible y tratable con algunos efectos extrapulmonares significativos que pueden contribuir a la severidad en pacientes individualizados. Su componente pulmonar está caracterizado por limitación al flujo aéreo, que no es totalmente reversible. La limitación al flujo aéreo usualmente progresiva y asociada con una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones o gases o partículas nocivas. Cuando hablamos de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es prevenible, quiere decir que esta no va a presentarse si no hay exposición al humo del tabaco y a la leña, al humo de la leña. Tratable porque vamos a utilizar lo que son los inhaladores, que puede producir algunos efectos extrapulmonares significativos, se refiere a la afectación cardíaca, es decir, que puede producirse un cor pulmonar. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica constituye un problema de salud pública a nivel mundial con una prevalencia global de un 10%. Se presenta en individuos mayores de 40 años. Es frecuente en el sexo masculino. Constituye la tercera causa de mortalidad en el mundo y para el año 2030 se estima que sea la cuarta causa. Es la única enfermedad crónica cuya mortalidad mantiene un incremento sostenido con un importante impacto socioeconómico. El diagnóstico, por lo general, va a ser errado en un 64% de los casos. ¿Por qué? Porque debe hacerse con el diagnóstico por la clínica y por la espirometría. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores propios del huésped, genético, hiperreactividad bronquial, asma. El género se refiere a que es frecuente en el sexo masculino, la edad mayor de 40 años, crecimiento y desarrollo pulmonar, o sea, si hay alguna alteración, infecciones respiratorias. Algunos estudios señalan que está relacionado la aparición de la TBC con enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis, la nutrición, por lo general pacientes que tienen un índice de masa corporal bajo. En las exposiciones, exposición al tabaco, un estrato socioeconómico bajo, exposición a polvo, a químicos, los cuales son ocupacionales, la polución ambiental externa, exposición al humo de leña, carbón o biomasa. El efisema. El concepto anatomopatológico nos habla de que el efisema es una afección pulmonar caracterizada por agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, acompañado de destrucción de sus paredes. Dentro de los tipos de efisema tenemos el efisema centroacinar. Se afecta la parte central de los acinos, se encuentra en los lóbulos superiores y va a ser frecuente en pacientes fumadores. Tenemos el efisema panacinar, que va desde los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos ciegos. Compromete todo el acino. Compromete las partes basales de los pulmones. Va a estar asociado al déficit de la alfa-1 antitripsina.
En el efisema acinar distal compromete principalmente los conductos y sacos alveolares, especialmente alrededor de vasos, vías aéreas y de la pleura. También se le conoce como efisema parasectal. También tenemos el efisema irregular, que va a estar asociado con cicatrización y focos en distintos lugares. En la fisiopatología del efisema tenemos que va a haber un consumo regular del tabaco. Esto va a causar una irritación crónica de la vía aérea. Esto incrementa el número de leucocitos, neutrófilos y macrófagos. Se producen gránulos que van a liberar elastasa. Esta elastasa a su vez va a producir un daño a nivel de lo que es la pared alveolar. De igual forma, los neutrófilos, también estimulados, van a producir la liberación de los radicales libres. Estos radicales libres inhiben la actividad de la alfa-1 antitripsina, que ella viene teniendo, es un factor protector. Entonces, cuando los niveles séricos de la alfa-1 antitripsina no están acordes, no va a existir un contrapeso a la destrucción del tejido elástico. En el sistema elastasa-antielastasa nos señalan que la elastasa va a romper la elastina alveolar y se va a producir el efisema, y la antielastasa va a producir la protección del tejido alveolar de la acción de las elastasas. En la evolución clínica vamos a tener un paciente con dificultad para respirar, tos tardía con un esputo escaso, pérdida de peso, y el paciente soplador rosado. En el diagnóstico del efisema vamos a tener un diagnóstico clínico. A la ocultación vamos a tener disminución del murmullo vesicular. En la espirometría o curva flujo-volumen basal con broncodilatador vamos a tener que el volumen expiratorio forzado en el primer ciclo, o sea, la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada posterior a broncodilatador va a ser menor a un 70%. Vamos a tener en la radiografía de tórax aplanamiento diafragmático y una silueta cardíaca alargada. Igualmente, dentro de los signos radiológicos de hiperinsuflación, como señalamos anteriormente, va a haber aplanamiento de los hemidiafragmas, aumento del espacio retroesternal, inclinación horizontal de los arcos costales, aumento de los espacios intercostales. Otro elemento del EPOC, así como el efisema, va a ser la bronquitis crónica, y se define clínicamente como tos persistente con producción de esputo durante al menos 3 meses en al menos 2 años consecutivos, en ausencia de cualquier otra causa identificable. En la fisiopatología de la bronquitis tenemos sustancias tóxicas inhaladas, se liberan los mediadores de la inflamación y linfocitos. Esto va a traer como consecuencia la hipertrofia e hiperplasia de las células caliciformes y de las glándulas mucosas, con una hipersecreción y retención de moco. Esto va a llevar a un denominador común de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, de lo que es la bronquitis, que lo que va a hacer es la obstrucción. Esto se va a manifestar histológicamente con una metaplasia de células caliciformes, taponamiento mucoso de la luz y un acúmulo de macrófagos alveolares con fibrosis de la pared alveolar. Las mucosas pueden ser hiperémicas acompañadas de una excesiva secreción de moco. Va a haber un agrandamiento de las glándulas mucosecretoras de la tráquea
y de bronquio, y el número de las células caliciformes solo aumenta ligeramente. En la evolución clínica vamos a tener tos persistente productiva, disnea de esfuerzo, la cual va a estar acompañada de hipercapnia e hipoxemia, una ligera cianosis, y la bronquitis crónica de larga evolución puede conducir a lo que es el cor pulmonale e insuficiencia cardíaca. El diagnóstico va a ser clínico por espirometría, y a la ocultación vamos a tener roncus y sibilante. En la radiografía de tórax no va a haber un patrón característico, vamos a tener un aumento de lo que es la trama broncovascular y cardiomegalia. Aquí tenemos dos imágenes, una del paciente efisematoso, que es el soplador rosado, y la otra es la imagen del paciente bronquítico crónico, que va a ser el paciente soplador azul o abotogado, paciente con cianosis. Tenemos acá un cuadro comparativo de las dos entidades.